Hace algunos domingos atrás hemos comenzado una serie consecutiva de estudio del Evangelio de Lucas. Y en esta oportunidad, o es decir, por este domingo, vamos a tener un pequeño descanso, un pequeño respiro de esa serie grande del Evangelio de Lucas que vamos a seguir estudiando desde el próximo domingo. Pero por esta vez, por el día de hoy, vamos a enseñar en esta iglesia local por primera vez algo relativo a las ofrendas. Y yo sé, es un tema delicado y podría decirse que ha llegado a ser hasta una especie de tema tabú en las iglesias. Y la razón tiene mucho que ver con esos abusos en los que en muchos contextos eclesiales se ha llegado con este tema de las ofrendas, con este tema del dinero, ¿verdad? Iglesias donde solo se predica de dinero y donde donde se ha distorsionado la escritura, la palabra de Dios, para poder tergiversar y manipular este tema del dinero y las ofrendas. Y se ha distorsionado tanto la escritura que el tema central, como decía nuestro hermano Andrés hace un momento, el tema central que es Cristo ha sido cambiado por el yo. Yo soy, no sé si a ustedes les parece familiar ese tipo de frases, ¿no? Yo soy mi mejor proyecto, o tú eres tu mejor proyecto. Tú y tus intereses son los que más valen en esta vida, ¿no? Tristemente, se ha empezado a alimentar la avaricia del ser humano en ese tipo de predicaciones, en ese tipo de enseñanzas. Repito, ¿no? Que se ha llevado a un abuso. Por eso es que podemos ver también en esos contextos donde el pastor o el apóstol o la profetisa viven como magnates, como empresarios millonarios. Tienen su colección de autos de lujo, tienen sus aviones privados, tienen sus guardias personales. Como decía alguien en algún momento, ¿no? Estos siervos viven como si fueran estrellas de rock. Y la pregunta es si la Biblia muestra que el verdadero siervo de Dios debe vivir así. Es más claro que el agua, hermanos y amigos, que estamos viendo acá, o en nuestro tiempo, muy claramente, que se está haciendo una descarada mercadería con la fe. Y la Escritura advierte de eso, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que se haría mercadería de la fe. Muchos están haciendo de la fe un negocio. Una forma de ganancia deshonesta donde ellos, es decir, estos falsos maestros, son los beneficiados. Y es por ese tipo de falsos maestros que muchos en el mundo, es decir, personas que no conocen al Señor, tildan a los cristianos y pones a todos en la bolsa, ¿no? Tildan a los cristianos de ladrones, de mentirosos, engañadores, burladores. No sé si alguna vez te ha pasado, ¿verdad? Ah, no, para mí los cristianos todos son unos ladrones. Que alguien diga así, incluso tal vez tú pensaste así. Y es porque por algunos que llamándose cristianos han llevado ese tipo de prejuicios en el mundo. Pero los prejuicios no solamente están en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Si bien hay algunos que han llegado al extremo del abuso de la enseñanza sobre el dinero y que en esas iglesias solo se predica de dinero y solo se pide dinero, dentro de las iglesias se ha llegado al otro extremo, en donde ya no se habla sobre las ofrendas, ya no se instruye a la iglesia sobre el uso bíblico y correcto de las ofrendas. Entonces hay una ignorancia con respecto a ese tema. Y saben que, hermanos, la Biblia habla sobre ese tema. Por eso es que la iglesia no debe dejarse llevar
por el prejuicio que ahora se tiene por culpa de los que sí están haciendo mercadería de la fe. La iglesia debe saber, debe ser instruida. El Señor nos manda a los que enseñamos enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, para no ser engañados precisamente. La razón por la que muchos están siendo engañados es porque no están siendo enseñados. Así que, hermanos, el Señor nos ha guiado en esta oportunidad poder instruir a la iglesia sobre el uso correcto, el uso bíblico, aquel uso que glorifique a Dios en la administración de las ofrendas. Por eso vamos a estudiar en esta mañana, en base al pasaje que nuestro hermano Kevin leyó hace un momento de 2 Corintios capítulo 9, centrándonos específicamente en el versículo 7. Versículo 7, que dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a desglosar este versículo en 3 encabezados en esta mañana. Número 1, ¿para qué dar? En tono de pregunta, ¿no? ¿Para qué dar? Número 2, ¿cómo dar? ¿Cómo dar? ¿Cuál debe ser la forma, ¿no? El propósito, la intención de dar? Y número 3, una afirmación bíblica que el apóstol Pablo hace: Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Tenemos que entender, hermanos, primeramente, el contexto en el que el apóstol Pablo escribe este versículo 7. Por eso es que nuestro hermano Kevin leyó todo el capítulo 9. Aunque vamos a solamente estudiar el versículo 7, es necesario que nosotros sepamos el contexto completo en el que está ese versículo, que es el capítulo 9. Pablo le está escribiendo a una iglesia que se encontraba en el área meridional, en la región meridional de Grecia, conocida como Acaya. Y en esa región había una ciudad muy, muy conocida y con mucha fama llamada Corinto. La iglesia de Corinto era muy famosa por su comercio. Era una ciudad colocada estratégicamente en un lugar donde el comercio era lo que hacía mover esa región. Ellos estaban en una región muy cerca al mar, entonces había mucha pesca, había muchos viajeros que pasaban por Corinto. Era muy conocida por su comercio. Y podríamos decir que casi la mayoría, quizás el 80-90% de los corintios, los ciudadanos de ese lugar, eran comerciantes. Ese era el motor de esa ciudad. Pero Corinto no solo era famosa por su comercio, que uno hasta cierto punto podría decir, bueno, era una ciudad trabajadora, ¿verdad? Pero también tenía su lado oscuro abiertamente, ¿no? La ciudad de Corinto podría considerarse en los tiempos neotestamentarios, es decir, del primer siglo, como la Sodoma y Gomorra de ese tiempo. Los que conocen la historia bíblica del Antiguo Testamento saben lo que era Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tenía una fama totalmente destrozada, manchada en cuanto a la inmoralidad sexual. Y ahí tenemos a los corintios como una Sodoma y Gomorra del primer siglo. Esa era la fama que tenía Corinto en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Corinto, una ciudad griega, en lo que leemos de las cartas del apóstol Pablo, que son 2 en lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, podemos ver que era una ciudad en donde había mucha idolatría, mucha filosofía, es decir, les interesaba el pensamiento humano, y se hacían maestros y se juntaban maestros en cuanto a los gustos de sus pensamientos. Tenían lucha con el pecado de la avaricia y también la inmoralidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto, hermanos.
en donde se encontraba esta iglesia cristiana donde Pablo escribe. Un grupo de cristianos viviendo en este tipo de ciudad, con este tipo de luchas. Y vamos a hablar ahora un poco sobre el pecado de la avaricia de esta iglesia, ¿no? Como decíamos, era una iglesia o era una ciudad comerciante, ¿no? En un sentido general, y Pablo luchaba con el sentido de la codicia con muchos hermanos ya, pertenecientes ya a la iglesia, ¿no? Pertenecientes. Ahora, no estoy diciendo que los que son comerciantes son avaros o son codiciosos, ¿no? Pero en cierta forma, Pablo vio en el contexto donde él se desenvolvía que era un tema muy, muy delicado en la vida de los creyentes en Corinto. Es así como él escribe e instruye sobre las ofrendas a estos hermanos que luchaban con la avaricia. La iglesia de Jerusalén en ese tiempo estaba pasando por un triste momento. En 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo habla sobre el asunto de un apoyo, de una ayuda, ¿no? Y muestra a una iglesia ejemplo, a los macedonios, que en su extrema pobreza, ellos quisieron ayudar en esa colecta para ayudar a los hermanos en Jerusalén, los macedonios. Y es así como el apóstol Pablo pone como ejemplo a los macedonios para decirle a los corintios, hermanos, ustedes que mostraron ese mismo deseo, tienen también el deber de ayudar a nuestros hermanos. Hermanos, la ofrenda es una forma de adoración a nuestro Señor. Porque como podemos ver en el contexto, estos hermanos estaban preocupados por sus otros hermanos, por aquellos a los que querían ayudar. Y esa es una muestra de amor, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros que decimos que amamos a Dios, tenemos que también amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano que está a nuestro lado. El apóstol Juan dice eso. El texto que vamos a desglosar dice de la siguiente manera, ¿no? El apóstol Pablo escribe diciendo, cada uno dé. Así empieza Pablo el versículo 7. Cada uno dé. Pablo está dejando en claro que él sobreentiende que el cristiano tiene que ofrendar de una forma regular. Obviamente para cumplir los propósitos de Dios. Pero Pablo sobreentiende eso, ¿no? Se dan cuenta que Pablo no dice, cada uno debería dar. Pablo dice en un tono de orden, como un apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu mismo de Dios, diciendo, cada uno dé. Y eso nos lleva justamente a tratar de responder esa primer pregunta que teníamos como nuestro primer punto. ¿Para qué dar? Si Pablo dice que el cristiano debe dar, si el apóstol Pablo sobreentiende que el cristiano debe ofrendar, debe dar, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué dar? No tenemos, hermanos, que sacar de contexto o de nuestra mente el propósito de toda la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura. Cristo es el centro de la Sagrada Escritura. Toda la Biblia habla de Cristo. Así que no vamos a hablar de ofrendas sin hablar de Cristo y sin ver a Cristo. Y eso va a ayudarnos también a poder ver este tema de las ofrendas desde un punto de vista correcto. Correcto. Nuestro propósito, hermanos, para dar, tiene un propósito eterno. Si la Biblia tiene el objetivo de mostrarnos y llevarnos hacia Cristo y poder enfocarnos en el plan redentor de Dios que se aplica en Cristo, entonces tenemos que saber también que nuestra forma de dar tiene implicaciones eternas, tiene implicaciones espirituales. Es muy claro en el contexto que estamos viendo
en el que Pablo escribe diciendo cada uno de que el propósito de ofrendar es para ayudar a un grupo de hermanos en Jerusalén que necesitaban ayuda. Ofrendar, hermanos, a los necesitados es bíblico. Y ese es el primer propósito para ofrendar. Ayudar a los necesitados. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? En nuestro texto. Ayudar a los necesitados. Es el primer propósito o la primera área de uso de administración de los recursos que el Señor provee. Pero tenemos aquí que aclarar algo, hermanos. Esa no es la única área o el único propósito de ofrendar. Sí es para eso, pero no es solo para eso. Si lo dejáramos ahí, hermanos, que la iglesia debe ofrendar para ayudar a los necesitados solamente, nos estaríamos pareciendo a esas ONGs. ¿Y qué es una ONG? Bueno, es una de esas organizaciones que se encargan de la ayuda común, ¿verdad? En la sociedad, a los necesitados. Y hay muchas ONGs que tienen como nombre ONG cristiana o ONGs no cristianas, ¿no? Pero cumplen esa función de ayuda. Pero ¿saben qué, hermanos? La iglesia no es una ONG. La iglesia no es una organización del mundo. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros nos manejamos conforme a lo que el rey, el dueño de la iglesia, nos ordena. Por eso es que nosotros, hermanos, creemos que si bien tenemos que ofrendar con el propósito de ayudar a los necesitados, que es lo que estamos viendo, hermanos, en nuestro contexto, también tenemos que apreciar que la Biblia muestra también otras formas de uso o otras áreas de propósito para ofrendar, ¿no? Si una iglesia no está cumpliendo en su totalidad el uso correcto de las ofrendas, hermanos, es una iglesia que está en desobediencia de su llamado. ¿Para qué ha sido llamada la iglesia? Bueno, la palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo ordenó eso a los apóstoles, los que pusieron el fundamento para la iglesia, ¿verdad? Id y predicad el evangelio y haced discípulos. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:9 que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La iglesia tiene un propósito eterno en su llamado, un propósito, una misión, predicar de Cristo, predicar de Dios, sus virtudes, que el mundo conozca quién es el rey y cuáles son las demandas del rey. Eso tiene que hacer la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que aclarar que, volviendo a nuestro tema, ¿no? ¿Para qué dar? Que hay dos áreas bíblicas en las que la iglesia debe administrar los recursos que el Señor provee. Número uno, la expansión del reino de Dios. Recuerden, hemos sido llamados para ir, para anunciar, para proclamar de Cristo, para proclamar su palabra. La expansión del reino de Dios. Y número dos, que es lo que estamos viendo en nuestro texto en 2 Corintios 7, la ayuda a los necesitados. Los dos propósitos generales de administración de los recursos que el Señor provee a la iglesia a través de las ofrendas, ¿no? La iglesia, hermanos, tiene que tener un sano equilibrio entre estos dos usos de la ofrenda. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la ayuda a los necesitados, ¿no? Vamos a no profundizar en su totalidad, pero sí poner bien en claro cada uno de estos dos, de estas dos áreas, ¿no? Es
bíblico la ayuda a los necesitados. Y es claro lo que el apóstol Pablo enseña a los Gálatas, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10, diciendo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Recuerden, Pablo le está escribiendo a una iglesia, o a un grupo de iglesias, la iglesia de Galacia. Así que, dice Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando nosotros hablamos de la ayuda a los necesitados, lo tenemos clara. Muy bien, hay que ayudar a los necesitados. Pero ahora el apóstol Pablo empieza a ordenar la forma de ayudar a los necesitados. Y Pablo instruye y dice: empecemos con los de la familia de la fe. Hermanos, el cristiano es guarda de sus hermanos. Es guarda de sus hermanos. Cuando Caín mató a Abel, el Señor le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió: ¿qué, soy yo guarda de mi hermano? Sí. Es tu hermano y tú eres guarda de él. Tienes que cuidar de él. Pero Caín lo mató. Le importó poco que era su hermano. Lo mató. Los creyentes somos una familia, somos la familia de Dios. Es una de las ilustraciones que el apóstol Pablo también menciona en Efesios con respecto a la iglesia. Somos una familia, unidos por la fe en Jesucristo, y somos hermanos. Y tenemos que saber que nuestro hermano está bajo nuestro cuidado y nosotros estamos bajo el cuidado de nuestros hermanos. Tenemos que importarnos los unos a los otros. Por eso es que el apóstol Pablo empieza ahora a ordenar, a priorizar la ayuda a los necesitados. Y dice: empiecen viendo los necesitados que hay entre ustedes, hermanos. ¿Hay algún necesitado entre la comunidad de fe con la que ustedes se reúnen? Empiecen ayudando por ahí. Tienen una forma de empezar a ofrendar y ya tienen recursos que Dios está proveyendo. Bueno, hay que ayudar a los necesitados. Empiecen viendo los necesitados de la comunidad de fe donde ustedes se reúnen. Eso no quiere decir que no hay que ayudar a los que no forman parte de nuestra comunidad de fe. No, hay que ayudar, hermanos. Es algo que debemos hacer. Si viene alguien a tu casa, y es algo, miren, que el Señor ha estado tocando fuertemente mi corazón en este tiempo, pidiendo abrigo. Si alguien viene a tu casa pidiendo abrigo, y tú ni lo conoces, no sabes si es cristiano, no sabes si es del mundo, no lo conoces, debes ayudarle, ¿no? Dale un abrigo, pero no lo dejes ahí. Recuerda, como creyentes tenemos un propósito eterno. Como iglesia tenemos un propósito eterno en nuestro llamado. Dale el abrigo, pero predícale el evangelio. Dile: yo te doy este abrigo, pero ¿sabes qué? Cristo te ofrece el abrigo de justicia, el abrigo de su santidad. Porque Él, siendo justo, siendo perfecto, siendo santo, fue muerto en una cruz para dar perdón de pecados a pecadores como tú y como yo. Recibe también ese abrigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, dale el abrigo, pero predícale el evangelio. Predícale el evangelio. Ese es nuestro llamado. Aprovecha cuán siervo sagaz, como el Señor Jesucristo enseña en uno de los evangelios también, como un siervo sagaz, aprovecha las oportunidades que el Señor te da de dar para predicar el evangelio, para expandir el reino de Dios. La iglesia debe ser ordenada en la administración de sus ofrendas, hermanos. Es algo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá, ¿no? Es así como la iglesia empezó a ordenarse en el primer siglo,
cuando por dificultades, ¿no?, de que la iglesia había crecido en número de personas, ya no se estaba pudiendo ayudar a todos en la distribución diaria. Se dan cuenta también que la escritura ahí en Hechos capítulo 6 habla de una distribución que se hacía de forma diaria. Es decir, la iglesia empezó a ofrendar de manera que tenían un recurso como iglesia para poderlo distribuir entre los hermanos. Se ordenaron de esa manera. Era una organización a la que el Señor los guió. Y así fue como se instituyeron los primeros diáconos, ¿no? Los primeros diáconos. En algún momento, en la voluntad del Señor, vamos a enseñar más a profundidad sobre este oficio del diaconado, pero es necesario saber que los diáconos fueron instituidos con el propósito de poner orden en el área de la ayuda, del servicio a las mesas. Orden con la administración. ¿Se dan cuenta? Una iglesia tiene que ser ordenada, hermanos. Una iglesia tiene que saber discernir necesidades urgentes. Necesidades urgentes. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo hace un momento hablaba de que veamos primeramente a los de la familia de la fe, hermanos que tienen necesidades dentro de la comunidad de fe. Empecemos por ahí. Y luego Pablo también empieza a hablar sobre sectores y empezar a discernir. Por ejemplo, Pablo instruye en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 16, cuando habla sobre la ayuda a las viudas, que es un sector desamparado que había ya dentro de la iglesia en el primer siglo. Pablo dice, ayuden a las viudas, pero disciernan. No van a ayudar a toda viuda solo por ser viuda. Y Pablo empieza un poco también a ordenar en ese sentido. Por ejemplo, la razón para hacer esto, Pablo dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo empieza a pensar en que las ofrendas tienen que distribuirse desde las necesidades más urgentes, ¿no? Y aquí, hablando de las viudas, dice a las viudas que en verdad son viudas. ¿Cómo es eso? ¿Acaso viuda no es aquella que perdió a su esposo y ya? Claro que sí, pero Pablo empieza a distribuirlo de una manera de necesidades urgentes, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice ahí en 1 Timoteo 5 que no tome en cuenta en este sentido a las viudas jóvenes. ¿Por qué será? Bueno, porque las viudas jóvenes todavía están en edad de poder volverse a casar, ¿no? Y tener su esposo que pueda mantenerlas, ¿no? O una viuda joven todavía está en edad y con fuerza y con vigor para poder trabajar, ¿verdad? El apóstol Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo a pensar en esas necesidades. Por eso Pablo dice que tomen en cuenta a las viudas que son mayores de 60 años, es decir, adulto mayor. A esas personas que tal vez ya han perdido la fuerza que tenían antes en su juventud y ya no pueden trabajar de la misma manera. Y ahorita vamos a ver también que va a hablar de aquellas viudas que no tienen hijos creyentes o que ya no le queda hijos cerca, que no tienen a nadie que las mantenga, ¿no? Pablo les llama a ellas las que son verdaderamente viudas, es decir, solas completamente, ¿no? Porque luego habla también de no tomar en cuenta en este sentido del apoyo a viudas que todavía tienen hijos cerca, creyentes, ¿no? Que pueden velar por ellas. ¿Está siendo malo el apóstol Pablo? No. Pablo está ordenando el uso de las ofrendas. Una iglesia ordenada que discierne las necesidades urgentes con el fin de que esos recursos puedan también usarse y alcancen
al cumplimiento de las áreas que estamos estudiando ahora mismo, ¿no? Recuerden, estamos estudiando en este momento la ayuda a los necesitados. Ahora, el apóstol Pablo también pone requisitos en cuanto a las viudas, que realmente lo son, y habla de viudas no necesariamente por ser viudas mayores de edad y que ya no tienen a nadie, sino también ponen requisitos interesantes en lo que respecta a la vida de esa persona. Dice en 1 Timoteo 5, 9 al 10, sea puesta en la lista, tomen en cuenta que Pablo está hablando aquí ya de una lista, solo la viuda no menor de 60 años, es decir, mayor de 60, que haya sido esposa de un solo marido, fidelidad, que tenga testimonio de buenas obras. Una cristiana, hermanos, una cristiana involucrada en el servicio de la obra de Dios. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Miren, ¿qué dice a continuación? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¡Wow! ¿Qué requisitos para esta hermana, no? Pablo está diciendo, prioricen, hermanos. Lo mismo que decía hace un momento, ¿no? Vean dentro de la familia de la fe y empiecen por ahí. ¿Hay alguna hermana, viuda, necesitada, que tenga buen testimonio de una vida de servicio al Señor? Bueno, empecemos por ahí. Orden, ¿se dan cuenta? Una iglesia tiene que ser ordenada en todo, hermanos, en todo. El apóstol Pablo es algo con lo que lidiaba con esta iglesia a la que les está escribiendo, la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto se conoce por su desorden, en todo sentido. Y alguna vez habíamos enseñado un poco de esto, ¿verdad? La iglesia en Corinto, una iglesia desordenada desde el aspecto doctrinal, tenían dudas sobre el orden del uso de los dones espirituales, sobre los roles entre el hombre y la mujer dentro de la iglesia. Tenían divisiones dentro de la iglesia, hermanos. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Era una iglesia desordenada. Y Pablo les enseña a esta iglesia, ¿no?, sobre el orden. En un momento, Pablo les dice a los corintios, yo voy a ir donde vosotros para poner todas estas cosas en orden. La iglesia debe ser ordenada. Y en este contexto que estamos estudiando, que es el área de la administración de las ofrendas, es igual. Debemos ser ordenados con nuestras ofrendas. Ahora, estamos respondiendo la pregunta, ¿para qué dar? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué dar? El apóstol Pablo dice, cada uno dé. ¿Para qué? Bueno, para ayudar a los necesitados, que es el contexto inmediato que estamos viendo en nuestro texto, perdón. Y también debemos dar para la expansión del reino de Dios. Recuerden, una vez más voy a repetir, que la iglesia ha sido llamada con fines espirituales y eternos, y de predicar el evangelio, y de anunciar de Cristo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, y por todo el mundo. Tenemos ese propósito. Y la administración de los recursos que el Señor provee también deben ser aplicados en ese sentido. Y vamos a desglosar esta área de la expansión del reino de Dios en tres. Aunque hay dos primordiales y una secundaria. Dos primordiales y una secundaria. Inciso A, la expansión del reino de Dios se aplica en el apoyo a la obra misionera. El apoyo a la obra misionera. Una iglesia debe ser misionera. Somos el pueblo del misionero por naturaleza, que es Cristo, ¿no?
Filipenses capítulo 2 dice que siendo forma de Dios, no escatimó, ¿verdad? El ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino para cumplir una misión, fue enviado por su Padre para cumplir una misión, salvar a su pueblo, el misionero por excelencia, y nosotros somos su pueblo y hemos sido enviados por él y tenemos que seguir su ejemplo. Entonces tenemos que, como iglesia, apoyar a la obra misionera de la expansión del reino de Dios, llevar el mensaje del evangelio a otros lugares. Y otra razón, el inciso B, también está el sustento de los obreros en la iglesia local. Obreros en la iglesia local. Y es algo que el apóstol Pablo lo enseña ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 5, luego de instruir sobre las viudas. Pablo va a hablar desde el versículo 17 y 18 con respecto al apoyo a los que trabajan como obreros en la iglesia local. Dice verso 17, los ancianos, refiriéndose a los pastores, obispos, ¿verdad?, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y sigue el apóstol Pablo, verso 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo le está escribiendo esto esto es una pregunta, ¿no? ¿Está acaso Pablo escribiendo esto a pastores en una iglesia y le está diciendo, ustedes agarren el dinero y enriquezcanse, vuélvanse ricos? No. Pablo no está diciendo esto a los pastores, ni tampoco está ordenando que se vuelvan ricos. Pablo le está escribiendo esto a Timoteo para que instruya a la iglesia, a los hermanos. Ellos son los que tenían que tener conocimiento de todo esto. Y Pablo está diciendo a la iglesia que presten mucha atención y dice, los ancianos que gobiernan bien. Se dan cuenta que no está hablando solamente, así como en el caso, por ejemplo, ¿no?, de las viudas, ¿no?, que tenía que discernir. De la misma manera, Pablo está siendo claro acá, los ancianos que gobiernan bien. La iglesia sabe, hermanos, qué tipo de líderes espirituales tiene. Los hermanos no son ciegos o sordos en un sentido, ¿no?, en el que no ven ni aprecian a quien tienen como líder o como líderes espirituales. La iglesia sabe y los conoce. Y Pablo dice, tienen que discernir también aquí. Tienen que saber, hermanos, reconocer si ustedes tienen buenos pastores o malos pastores. Si ustedes tienen pastores que gobiernan bien o gobiernan mal. Si ustedes tienen pastores que están velando por vuestras almas, orando por ustedes, pero mostrando preocupación por ustedes, o simplemente están demostrando que no les importa. La iglesia sabe y se da cuenta. Por eso Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, ¿qué cosa? Sean tenidos por dignos de doble honor. La iglesia, hermanos, va a sustentar con mucho gozo cuando ve y reconoce convencidos que su pastor está entregado por entero a la obra del Señor y para gloria del Señor. La iglesia va a reconocer y va a apoyar con mucho gozo. De la misma manera con los misioneros, ¿verdad? La iglesia va a apoyar gozosamente cuando sabe que aquel obrero fiel de Dios está cumpliendo el mandato que el Señor le ha dado en su llamado.
Ir y predicar el evangelio. La iglesia va a apoyar, como una iglesia misionera, va a enviar con mucho gozo, así como la iglesia de Antioquía envió al apóstol Pablo, envió a Bernabé. No estaban enviando a cualquiera, ¿se dan cuenta? Si Pablo y Bernabé hubieran sido de nuestra iglesia local, hermanos, y ellas hubieran mostrado, así como a la iglesia de Antioquía, ese deseo, ese llamado que el Espíritu Santo hizo para ir a predicar el evangelio, ustedes, hermanos, ¿estarían dispuestos a apoyar la misión de Pablo y Bernabé para su viaje misionero? En nuestra mente se dan cuenta cuánto cambia esa disposición que tenemos cuando conocemos a quién es el que está por ir. Un apóstol Pablo diciendo, hermanos, quiero ir a predicar el evangelio. Y la iglesia dice, Pablo, claro que te vamos a apoyar, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, y Pablo mismo dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Y cómo era el apóstol Pablo? Pablo tenía un carácter firme, que muestra fidelidad, incluso en medio de los tormentos que le pasó en sus viajes misioneros, ¿no? Él menciona a los corintios, esas luchas como misionero, en los que estuvo expuesto a ladrones, expuesto a naufragios, expuesto a la muerte, a sufrimientos, azotes, pero él mostró firmeza hasta el día en que perdió la cabeza en el nombre de Cristo, su Señor. Hermanos, cuando una iglesia ve a siervos de esta manera, entregados así, va a apoyar con gozo. Y ese es un llamado para todos nosotros, hermanos, a crecer, a buscar cada vez parecernos más a nuestro Señor. No de forma perfecta, pero sí con un corazón sincero de querer parecernos más a la faz de Jesucristo. A veces, hermanos, hay siervos. No muchos, pero hay. Pero ¿saben qué? Cometemos el gravísimo error de ponerle bozal al buey que trilla, que es lo que Pablo enseña también ahí en 1 Timoteo 5:18. No pondrás bozal al buey que trilla. Pablo está citando a un pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25:4, donde el Señor ya desde el Antiguo Testamento enseña, en un contexto de la agricultura, que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Es una muestra de misericordia cuando, por ejemplo, alguien que está dedicado al trabajo de la agricultura y está arando la tierra con su buey, es una muestra de misericordia que luego esa persona va y le da un poco de agua, un poco de alimento a aquel animalito que es su herramienta de trabajo. Pero hermanos, es una muestra de crueldad cuando luego que lo tuviste trabajando todo el día bajo el sol en el campo a ese buey, arando la tierra, terminando el día, tú no le das ni un poco de agua, ni un poco de alimento, sino al contrario, le tapas la boca con el bozal y lo encierras para meterlo a trabajar al otro día otra vez. Esa es una muestra de crueldad. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo que Pablo está mostrando con esta ilustración. No pondrás bozal al buey que trilla. Tristemente, hoy en muchos lugares se ve que se le está poniendo bozal a aquellos que están trabajando arduamente y se les exige. Y luego están preguntándose, oye, ¿y por qué el pastor no se prepara? ¿Acaso no tiene tiempo para prepararse? Bueno, no, porque tiene que trabajar, porque también tiene que comer y tiene una familia que alimentar, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué el pastor no nos visita? ¿O por qué no nos llaman? Hermanos, no pongamos bozal al buey que trilla, ¿no? Si vemos que trabaja en la iglesia, velando por nuestras almas, hagamos todo lo posible por no poner obstáculos, sino más bien darle esa libertad, ¿verdad?, de poderlo hacer
con mucho gozo y poder hacerlo a tiempo completo. Obviamente esto, de alguna manera, el apóstol Pablo lo sufrió también. En algún momento él tuvo que vivir en necesidad, haciendo carpas, y no fue un obstáculo que le impidió predicar el evangelio, pero él instruye a la iglesia que, pudiendo hacerlo, es decir, apoyar a aquellos que trabajan, que lo hagan con mucho gozo y que disciernan, ¿no?, los que gobiernan bien. De esa manera entramos ya a la parte breve del mensaje, así que hermanos, no se asusten. La primera parte era la más extensa y ya van a saber por qué, ¿no? ¿Para qué dar? Pablo dice, cada uno dé, y continúa diciendo, como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Simon Kingsmaker, que es un comentarista bíblico, él dice, Pablo les da a los corintios completa libertad y les dice que decidan en sus propios corazones lo que van a dar. Especifica, sin embargo, que la responsabilidad recae en las personas y no en la iglesia en general como tal. Cada persona debe considerar este asunto en su propio corazón y luego decidir. De este modo, toda la congregación se una para contribuir en la colecta. Hermanos, uno debe disponer su corazón para dar. Para dar. Uno tiene que preparar su corazón para dar. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, cómo propuso en su corazón. Es bíblico que los hermanos sepan el asunto para el que van a dar. Por ejemplo, estamos viendo que el apóstol Pablo les está explicando a los corintios de que los macedonios, a pesar de su pobreza, colectaron para la ayuda de los hermanos en Jerusalén. Y los corintios estaban ya con ese conocimiento. Es bíblico que la iglesia sepa. Por eso me tomé un buen tiempo en la primera parte, que es la instrucción del para qué. Es necesario, hermanos, que todos sepamos para qué damos. Y es necesario que sepan en qué se usan los recursos que cada uno voluntariamente, que es ahora lo que vamos a entrar, da. Debemos saber para qué damos. Y debemos preparar nuestra mente y corazón para eso. Los hermanos deben saber, deben conocer en qué se invierte la ofrenda, y es lo que acabo de hacer en la primera parte. La expansión del evangelio y la ayuda a los necesitados, ¿no? Nadie nos puede obligar, nadie te puede obligar a dar. Debe ser algo voluntario. Recuerda, estamos viendo que el apóstol Pablo dice, como propuso en su corazón. Hay iglesias que afligen a los creyentes y que incluso han llegado al punto, por ejemplo, de investigar cuánto ganas y si te han ascendido en tu trabajo para saber que has subido tu sueldo y de esa manera, saber si estás dando lo que ellos quieren que des o no. Y en cierta forma están presionando, obligando. Hay lugares en donde, por ejemplo, la esposa del pastor va casa por casa o incluso al trabajo de aquella persona que es parte, ¿no?, de esa congregación a cobrar como si fuera algo que le deben a ellos, ¿no? A cobrar. Hermanos, no es así. Nadie nos puede obligar, nadie te puede obligar. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón, ¿no? Y sigue diciendo, no con tristeza, versículo 7, ¿no?, de 2 Corintios 9. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No con tristeza. Por eso Pablo empieza diciendo que es algo para lo que tienes que prepararte en la semana.
Tienes que ir preparando tu mente y corazón para que digas, esto yo lo separo para esto, ¿no? Como ya sabes que el uso de tu ofrenda va a ser para la expansión del evangelio y para la ayuda a los necesitados, sabes para qué se va a usar. Y preparas tu mente y corazón para el momento de dar, hacerlo, no con tristeza. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, Pablo se refiere a alguien que de repente no ha preparado su corazón para dar y lo da como diciendo, ay, mi pollito Sucre o mi pollito Kingdom se está yendo, ¿no? En esta ofrenda, ¿no? Mi noche de pizza, ¿no? O mi salidita allá. Estás dando, sí, pero con tristeza. O usando otros términos, de mala gana. Porque no preparaste tu corazón para dar. Pablo está diciendo que demos, no con tristeza. Es decir, tienes que llegar a un punto en tu preparación de esa ofrenda de desprenderte de eso que vas a dar. De no aferrarte a eso que vas a dar. Tiene que ser algo voluntario. Recuerda, el contexto en el que Pablo está hablando es de eso. Algo voluntario, algo en lo que tú ya dispusiste y dijiste, esto es para el Señor, ¿no? No con tristeza, no quejándote, no lamentándote de lo que estás perdiendo al darlo, sino con un corazón preparado. Algo muy importante acá, hermanos, es que a Dios le importa en gran manera el corazón con el que das. A Dios le importa tu corazón, le importa mi corazón. ¿Cuál es el corazón con el que nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Ahora, recuerdas el contexto, ¿no? Los corintios luchaban con la avaricia, con la codicia, y Pablo les está instruyendo esto. Ahora te das cuenta cómo Pablo debía instruir a esta iglesia que luchaba con estos pecados con el corazón. Pablo estaba yendo al origen de lo que a veces nos dificulta actuar, y es el corazón. 1 Corintios 9:12, por ejemplo, Pablo, hablando de los derechos que él tenía como apóstol, como obrero de Dios, de poder tener un salario digno, porque eso es lo que enseña Pablo, ¿no? En 1 Corintios 9:12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo estaba renunciando, hermanos, no sé si se dieron cuenta, Pablo estaba renunciando a la posible ayuda que los corintios le podían dar a Pablo. Pablo estaba renunciando a esa ayuda, a esa ofrenda de los corintios, si es que no venía con un corazón preparado. Si es que venía con ese, ¿no? Con tristeza, con lamento. Pablo decía, yo, hermanos, teniendo el derecho estoy dispuesto a no recibirlo. Si va a venir con un corazón distorsionado en ese sentido, ¿no? Y luego Pablo dice, ni con necesidad, que es lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Esa presión, esa obligación que a veces sentimos de forma externa. A veces alguien va a dar solamente porque tiene la presión de, ¿qué van a decir los hermanos si me ven que no doy, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya es una obligación, una presión que yo mismo me estoy poniendo, pero no es una preparación que hice de que esto es para el Señor. Estoy pensando más en el qué dirán, más que en aportar para lo que Dios quiere que se use. La expansión del evangelio y la ayuda a los necesitados. Hay otro tipo de presión, ¿no? Que se vaya para el otro lado, que es el orgullo. Los que dan solamente para que me vean que estoy dando, que es el caso, por ejemplo, que sucedía en la época de Jesús con los fariseos, ¿no? Ellos ostentaban con las ofrendas
Y se burlaban de la pobre viuda, pobre, que no daba en cuestión de montos como los fariseos daban. Pero ¿saben qué? Cristo hace notar una vez más en esa porción del Evangelio que Dios ve el corazón con el que damos y no la cantidad. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en la presión del orgullo o en el pecado del orgullo. Pero dice la Escritura que tu derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Demos con un corazón preparado, no con tristeza ni con necesidad, opresión o obligación, ¿no? Y así pasamos a la última parte. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El verso que estamos leyendo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios se deleita, hermanos, en aquella persona, en aquel cristiano que da gozosamente. Que da gozosamente. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene conexión? Si has preparado tu mente, tu corazón, para dar, obviamente, el momento en el que tú das, lo vas a dar con gozo. Lo vas a dar con gozo. Y Dios se deleita en alguien que está reflejando quién es Él. ¿Saben qué, hermanos? La razón por la que Dios ama al dador alegre o se deleita en aquel que da gozosamente es porque esa persona está reflejando el carácter de Dios. Dios es el dador por excelencia en todo el universo, ¿no? Voy a poner como ejemplo Juan 3:16, que dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo. Dios dio a su único Hijo. ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Dios entregó, dio a lo más preciado, lo más valioso que Él tiene, su amado Hijo. El eternamente amado fue dado por Dios para salvar a todo aquel que cree en Él. Dios entregó lo más valioso. Dios fue tan desprendido al momento de dar que dejó su trono. Otra vez, Filipenses 2, ¿no? Dejó su trono para humillarse al tomar la forma de siervo, nacer en un establo, ser puesto en un pesebre, que es un comedero de animales. Cristo, hermanos, es el ejemplo por excelencia de alguien que da. Y da con gozo y con propósito y con obediencia. Cristo. 2 Corintios 8:9, antes del capítulo que estamos estudiando, ¿no? 2 Corintios 8:9, el apóstol Pablo les dice a los hermanos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo, hablando de las ofrendas, inmediatamente se va a Cristo como el ejemplo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Es un dador innato, es un dador gozoso. Es uno que dio su vida misma por sus ovejas para que ellas puedan disfrutar de la presencia de Él por toda la eternidad. Ese es nuestro ejemplo de dador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú que estás muerto en tus delitos y pecados, cree en el Señor Jesucristo, aquel que se entregó, siendo justo, siendo perfecto. Pon tu fe en aquel que se dio a sí mismo, se entregó en manos de pecadores como tú y como yo, para morir sin merecerlo. Para que nosotros, mereciendo esa muerte, ese castigo,
esa ira que de Dios cayó sobre Cristo, mereciéndola a nosotros, podamos escapar de ella por medio de la fe. Y tengamos vida eterna y podamos ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquel buen pastor que vino a dar su vida por sus ovejas. Aquel buen pastor que en esta mañana te está llamando y te está diciendo, ven. Aquel buen pastor que fue a buscar a la oveja que se ha perdido y que cuando la encuentra perniquebrada, lastimada, golpeada por un mundo hostil y pecador, si esa oveja brama pidiendo por misericordia al buen pastor, este buen pastor la levanta, cura sus heridas, la pone sobre sus hombros y la lleva junto con él. Cree en aquel que dio todo por aquellos que no valíamos nada. Pero ahora lo valemos todo porque estamos en Cristo si creemos en Él. Cree en el Señor Jesucristo porque Él tiene poder de dar vida porque está vivo. Él no murió en la cruz y se quedó ahí. Él resucitó de la muerte y ahora da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Escucha su llamado en esta mañana y corre a sus pies.